Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. No era nada nuevo. Durante las últimas noches, la sensación había persistido en los bordes de su mente. Durante los patrullajes, durante las peleas o después, no importaba dónde ni cuándo. Siempre estaba allí. Kenji se pasó una mano por el cabello, negando con la cabeza como si eso fuera a desalojar el pensamiento. Solo estás paranoico, pero en realidad no creía en sus propias palabras. Aún así, mientras tomaba sus asignaciones de entrega y salía de nuevo, la sensación se aferraba a él como una sombra. Las calles de Nagasora estaban llenas de su habitual ajetreo, el murmullo de la vida cotidiana enmascarando las corrientes subterráneas más profundas de la ciudad. Kenji ajustó su bolso de mensajero mientras entraba en el ritmo de su ruta de reparto. El peso del bolso, combinado con sus músculos adoloridos, se sentía más pesado de lo normal, pero siguió adelante. Un pequeño inconveniente no lo detendría. Las primeras paradas transcurrieron sin problemas, sus zapatillas desgastadas rozando las aceras agrietadas mientras entregaba paquetes a tenderos y oficinistas. No fue hasta que giró en una calle más tranquila que la atmósfera cambió. Estacionados a lo largo de la acera había media docena de elegantes vehículos negros, sus superficies pulidas brillando bajo el sol del mediodía. La insignia de Schixal era inconfundible, un emblema que irradiaba autoridad y control. Kenji disminuyó su ritmo, entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. Agentes de uniforme oscuro salpicaban el área. Algunos hablaban con los lugareños, mientras que otros sostenían escáneres de mano, que emitían débiles pitidos mientras los agitaban sobre paredes y pavimento. Lo que sea que estuvieran haciendo, no era sutil. Kenji ajustó la correa de su bolso y mantuvo la cabeza baja, tratando de parecer lo más casual posible. Al pasar, no pudo evitar escuchar un fragmento de conversación. Picos de energía consistentes con lecturas anteriores. Continúe el barrido perimetral, dijo un agente, su voz cortante y mecánica. El estómago de Kenji se revolvió. Siguió caminando, con los ojos fijos en la acera. Justo cuando pensó que estaba libre, sintió un pinchazo en la nuca, alguien lo estaba mirando. Su sentido de peligro no se encendió, pero eso es lo que lo hizo más desconcertante, fue suficiente para que mirara por encima del hombro. Uno de los agentes de Schixal se había detenido a mitad del escaneo, sus ojos fijos en él. No era una mirada agresiva, pero persistió el tiempo suficiente para que el pulso de Kenji se acelerara. Se giró rápidamente, obligándose a mantener su ritmo constante. Relájate, murmuró para sí. Son solo personas normales haciendo sus trabajos muy normales. Sigue moviéndote. Cuando dobló la esquina, la tensión en sus hombros se alivió ligeramente, pero sus pensamientos no. La presencia de Schixal allí no era casual. Estaba seguro de ello. ¿Estaban investigando los recientes ataques Honkai? ¿O estaban buscando algo, o a alguien? El recuerdo de los Seraphs pasó por su mente, sus formas brillantes atravesando el parque la noche anterior. Todavía recuerda lo extraño que fue que las bestias Honkai aparecieran de la nada. Si Schixal estaba allí por eso, entonces en realidad podría tener sentido. Pero eso significa que algo antinatural está sucediendo en Nagasora. Kenji realmente esperaba que, fuera lo que fuera, no fuera demasiado grave. Hizo algunas paradas más sin incidentes, sus entregas rutinarias y sin problemas. Pero los vehículos de Schixal continuaron apareciendo a lo largo de su ruta, un recordatorio constante de su presencia. Cada vez que veía a sus agentes, su inquietud crecía. Se movían como si fueran dueños de la ciudad, y por lo que Kenji sabía, lo eran. Para cuando llegó a su próximo punto de entrega, un pequeño café escondido entre dos edificios antiguos, estaba listo para sacudirse la tensión de la mañana. El aroma a café recién hecho flotaba a través de la puerta abierta mientras entraba, su bolso balanceándose ligeramente a su lado. Kenji. Justo a tiempo, llamó la barista, una sonrisa alegre en su rostro mientras limpiaba el mostrador. Él le ofreció una sonrisa cansada, dejando el paquete sobre el mostrador. Buenos días, Clara. Aquí tienes tu envío. Ella lo aceptó con un asentimiento, sus movimientos rápidos y eficientes. Gracias. Te ves agotado. ¿Noche larga? Podría decirse, respondió Kenji, apoyándose en el mostrador. Han sido un par de días extraños. Necesito una bebida. Clara asintió y deslizó una taza humeante de café hacia él. Sabía que ibas a pedir eso, así que preparé uno por si acaso. Kenji tomó la taza con un gesto de agradecimiento. Eres un salvavidas. Mientras sorbía el café, sus ojos se desviaron hacia la ventana.
Al otro lado de la calle, otro agente de Schixal hablaba con el dueño de una tienda, su conversación animada pero cordial. El escáner del agente pitaba intermitentemente, su débil resplandor reflejándose en el cristal. ¿Sabes qué está pasando?, preguntó Kenji, señalando la escena exterior. Clara siguió su mirada, frunciendo el ceño. En realidad no. Aparecieron hace un par de días. Preguntando sobre cosas Honkai, creo. ¿Cosas Honkai, murmuró Kenji, su agarre en la taza se tensó. Sí. Aunque da un poco de miedo. Esos uniformes los hacen parecer sacados de una película de ciencia ficción o algo así. Se encogió de hombros, restándole importancia. Pero bueno, es Schixal, sin ellos los Honkai nos habrían aniquilado a estas alturas. Kenji esbozó una sonrisa nerviosa, dejando la taza vacía sobre el mostrador. Sí, supongo que tienes razón. Barra. El sol estaba bajo en el horizonte, pintando la ciudad con cálidos tonos dorados, mientras Kenji terminaba su última entrega del día. Guardó el recibo en su bolso y le dio al cliente un asentimiento cansado antes de girarse para regresar. Las calles ya comenzaban a calmarse, Nagasora entrando en la pausa antes de la hora pico de la tarde. Mirando su reloj, Kenji estimó que podría estar de vuelta en casa antes del anochecer. Si llego rápido, murmuró para sí, puedo dormir tal vez 5 horas antes de salir esta noche. La idea de una cama caliente era tentadora, pero su cuerpo todavía cargaba con los dolores de las peleas de anoche. El sueño era un lujo que había aprendido a apreciar, incluso si venía en pequeñas dosis. Sin que él lo supiera, muy por encima de la ciudad, un dron flotaba silenciosamente en las nubes. Su forma elegante y angular se mezclaba perfectamente con el cielo nublado, oculto aún más por la tecnología de camuflaje que lo hacía invisible a simple vista. Sus sensores vigilaban la totalidad de Nagasora, transmitiendo imágenes en vivo a sus operadores. A kilómetros de distancia, el interior de la instalación de investigación de Anti-Entropy estaba lleno de actividad. Filas de monitores mostraban transmisiones en vivo de su red de vigilancia en toda la ciudad. Los mapas de Nagasora estaban superpuestos con marcadores brillantes, cada uno representando un pico en las lecturas de energía. Puntos rojos brillantes denotaban actividad Honkai, mientras que esferas azules débiles y pulsantes marcaban la energía anómala que había confundido a los investigadores durante meses. En el centro de la sala, una pantalla masiva mostraba una visualización en tiempo real de Nagasora. Círculos concéntricos de diferentes intensidades resaltaban áreas de concentración de energía. La zona 13 registró otro pico de energía anómala, llamó un investigador, sus dedos volando sobre su teclado. Un segundo investigador se inclinó sobre su consola, ajustando la vista en su monitor. El mismo patrón de antes. Parece aumentar durante los períodos de actividad Honkai, luego se disipa. Otra investigadora se unió a la discusión, su tono cauteloso. Pero esta vez, persistió más tiempo. Miren esto. Sacó un gráfico que mostraba los niveles de energía superpuestos. La energía Honkai se desvaneció después de que las bestias clase Seraph fueron neutralizadas, pero la energía anómala permaneció elevada durante casi una hora. Los otros se reunieron alrededor de su pantalla, murmullos de acuerdo extendiéndose por la sala. En la pantalla principal, las palabras finalización de erupción artificial. 40% aparecieron, el texto marcado atrayendo la atención de los investigadores. Nos acercamos a la mitad del camino, señaló uno de ellos. A este ritmo, la erupción estará lista dentro de la semana. Su conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal deslizándose. Los investigadores se enderezaron instintivamente cuando Cocolia entró, su imponente presencia inmediatamente captando su atención. Sus ojos azules y penetrantes escanearon la sala, asimilando los datos en los monitores antes de centrarse en la pantalla principal. ¿Cómo están las lecturas?, preguntó, su voz mesurada pero expectante. El investigador principal se adelantó, tableta en mano. Directora Cocolia, la energía anómala sigue comportándose como se predijo. Aumenta durante los incidentes Honkai, pero la intensidad ha estado aumentando constantemente durante los últimos días. ¿Y la ubicación?, presionó Cocolia. Permanece concentrada en Nagasora, respondió el investigador. Hemos identificado múltiples puntos críticos, pero la energía parece acumularse en toda la ciudad en lugar de en un solo punto. La mirada de Cocolia se detuvo en la pantalla, su expresión indescifrable. ¿Qué pasa con la erupción artificial? ¿Todo sigue según lo previsto? El investigador asintió. Sí, directora. A diferencia de nuestro intento anterior con la Earthshare del trueno, esta operación se ha simplificado significativamente.
Sin las dificultades de tratar con una Earthshare, la energía Honkai requerida para la erupción se está reuniendo de manera mucho más eficiente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Cocolia. Bien. ¿Y cuál es la estimación actual? Una semana como máximo, intervino otro investigador. Si todo va según el plan. Cocolia asintió con satisfacción, sus tacones afilados resonando contra el suelo mientras se acercaba a la consola principal. Sus ojos se dirigieron a los marcadores de energía anómala en el mapa de Nagasora. Uno de los investigadores más jóvenes dudó, luego se aclaró la garganta nerviosamente. Directora, si me permite preguntar, ¿por qué tanto esfuerzo por esta energía anómala? La erupción artificial no es una tarea pequeña, y no hay garantía de que produzca resultados. La sala se quedó en silencio, y los otros investigadores intercambiaron miradas incómodas, sus ojos yendo y viniendo entre el joven y su oficial al mando. Cocolia se giró lentamente, su mirada penetrante se fijó en el investigador. Por un momento, la sala pareció enfriarse. ¿Dudas de mi juicio? Preguntó, su voz tranquila pero con un filo peligroso. El rostro del investigador palideció, pero se mantuvo firme. No, señora. Solo, quiero entender. Cocolia lo observó por un largo momento, luego dirigió su atención de nuevo a la pantalla. La energía anómala representa una oportunidad sin precedentes. Es un poder que no entendemos completamente y posee un inmenso potencial. Si podemos aprovecharlo, podríamos cambiar el equilibrio de poder, contra los Honkai, contra cualquiera que se interponga en nuestro camino. Dio un paso más cerca de la pantalla, su voz se volvió más suave, pero no menos dominante. Si esta energía sigue creciendo sin control, podría convertirse en una amenaza. Pero si la controlamos, dejó la frase en el aire, la implicación clara. El investigador más joven asintió rápidamente, su vacilación anterior reemplazada por determinación. Entendido, directora. Cocolia se giró hacia el grupo, su expresión de acero. Concéntrense en los datos. Monitoreen cada fluctuación, cada pico. Y asegúrense de que la erupción artificial se mantenga según lo previsto. No toleraré retrasos. Sí, directora, respondieron los investigadores al unísono, sus voces firmes. Satisfecha, Cocolia caminó hacia la salida, su mirada aguda deteniéndose en el mapa de Nagasora por última vez. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a los investigadores en su trabajo. En la esquina de la pantalla principal, la barra de progreso para la erupción artificial avanzaba, un recordatorio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, Kenji continuó su camino a casa, ajeno a la vigilancia invisible de arriba y las maquinaciones que se desarrollaban a kilómetros de distancia. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, una leve inquietud se coló en su mente. Se la sacudió, atribuyéndola al agotamiento y acelerando el paso, pero nunca bajó realmente la guardia. Muy por encima de él, el dron ajustó su posición, sus sensores continuaron monitoreando la ciudad en silencio. Barra. Los extensos terrenos de la Academia Santa Freya se bañaban en los suaves tonos dorados del sol de la tarde. Los pájaros piaban perezosamente desde las copas de los árboles, y una suave brisa susurraba en los setos cuidados que bordeaban los caminos empedrados. Los estudiantes deambulaban, charlando o dirigiéndose a su próxima actividad, pero una figura se destacó de la bulliciosa multitud. Himeko Murata caminó por el área abierta, su largo cabello carmesí ondeando detrás de ella con el viento. Las botas pulidas de su uniforme de valquiria resonaron contra el pavimento de piedra mientras se acercaba al gran barco atracado en el hangar de la academia. El imponente acorazado se cernía sobre los alrededores, su elegante cuerpo metálico reflejando la luz del sol. De pie en la base de la rampa que conducía al barco estaba Teresa Apocalipse. La pequeña supervisora de Eschixal, vestida con su habitual atuendo casual que desmentía su rango, saludó a Himeko con una cálida sonrisa. ¿Lista para salir?, preguntó Teresa, su voz tan brillante como siempre. Himeko le devolvió la sonrisa, aunque con un toque de cansancio. Siempre estoy lista. Además, hizo una pausa, mirando el imponente barco detrás de Teresa. Las personas con su conjunto de habilidades único no aparecen a menudo. Si realmente es tan especial como has demostrado, esto debería ser interesante. Teresa inclinó ligeramente la cabeza, con un brillo juguetón en sus ojos. ¿Interesante? ¿Crees que podría no ser amistoso? Himeko soltó una pequeña risa, apartándose un mechón de pelo de la cara. Algo así. ¿Quién sabe qué pasa por la mente de un vigilante con superpoderes? Teresa se rió suavemente, el sonido flotando en la brisa. Estarás bien. Confío en que lo manejarás. Además, sé que nunca le huyes a un desafío.
Cierto, dijo Himeko con una mueca de suficiencia. Miró el barco por última vez antes de asentir a Teresa. ¿Me deseas suerte? Siempre. La expresión de Teresa se suavizó, el ánimo típico de la supervisora dando paso a una tranquila sinceridad. Cuídate por ahí. Con un asentimiento final, Himeko subió la rampa y desapareció en el barco. El bajo zumbido de los motores se hizo más fuerte a medida que el acorazado se preparaba para la partida, su elegante forma proyectaba largas sombras sobre los terrenos de la academia. Desde la distancia, 3 figuras estaban junto a la ventana de un dormitorio, observando cómo se desarrollaba la escena. Kiana se apoyó en el alféizar, bebiendo un batido, sus ojos siguiendo cada movimiento de Himeko. A su lado, Mei estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de preocupación y frustración. Bronya estaba sentada tranquilamente en una silla cercana, su mirada vacía yendo y viniendo entre sus 2 amigas. «Realmente se dirige a Nagasora para encontrarlo», murmuró Mei, su voz baja como si las paredes mismas tuvieran oídos. Bronya inclinó ligeramente la cabeza. El sujeto Mei y el sujeto Kiana han estado actuando de manera extraña todo el día. ¿Quién es exactamente él? Kiana casi inhaló su batido. Tosió y agitó una mano en dirección a Bronya, tratando de disimular. Ya sabes, él. El tipo. Nuestro amigo. El del asunto. Bronya parpadeó lentamente, sin impresionarse. El tipo con el asunto. Muy informativo. Mei le lanzó a Kiana una mirada de advertencia antes de girarse hacia Bronya con una sonrisa forzada. No es nada, Bronya. Solo alguien que conocemos que, podría haberse envuelto en esto. Kiana asintió vigorosamente. Sí. No es un gran problema ni nada. Solo, un poco preocupadas, ¿sabes? La mirada de Bronya se movió entre ellas, su expresión inexpresiva. Bronya no está convencida. Ambas son terribles mintiendo. Mei se frotó las sienes, exhalando bruscamente. No estamos mintiendo. Es solo, complicado. Kiana señaló por la ventana hacia el barco de Himeko, desesperada por cambiar de tema. Mira, el barco se va. No deberíamos estar, no sé, haciendo algo. Mei se congeló, sus ojos se abrieron. Espera un segundo. Kiana. Su tono se volvió agudo, como un látigo chasqueando en la sala. Le dijiste, ¿verdad? Sobre Himeko viniendo a Nagasora. ¿Cuándo te dije que le dijeras hace un par de días? Kiana se puso rígida a mitad del sorbo, la pajita todavía en su boca. Sus ojos se dirigieron a Mei, la culpa estaba escrita en todo su rostro. Define decirle. Kiana. Gritó Mei, agarrando su teléfono en un instante. ¿Cómo pudiste olvidar algo tan importante? Me distraje. Replicó Kiana a la defensiva. Y además, él es, como, súper capaz. No necesita que lo cuide. Mei la miró exasperada antes de soltar un suspiro resignado. Kiana, te quiero, pero a veces no entiendo cómo funcionas. Agarró su teléfono en pánico. Necesitamos advertirle ahora mismo antes de que Himeko se acerque demasiado. Kiana buscó su propio teléfono a toda prisa, casi tirando su batido en el proceso. Estoy en eso. Dios, Mei, cálmate. Estará bien. Bronya observó el caos desde su silla, su expresión tan neutral como siempre. Si es tan capaz como afirma el sujeto Kiana, ¿por qué están ambas tan preocupadas? Es complicado. Gritaron Kiana y Mei al unísono, sus voces superponiéndose por la frustración. Bronya levantó una ceja, pero no dijo nada, claramente no convencida. En cambio, se reclinó en su silla, sus labios crispándose levemente en lo que casi podría llamarse una mueca. El sujeto Bronya encuentra esto divertido. Kiana estaba encorvada sobre su teléfono, tecleando frenéticamente. ¿Crees que verá el mensaje a tiempo? Probablemente esté durmiendo o algo así. Entonces llámalo. Replicó Mei, prácticamente agitando su teléfono por la frustración. La mirada de Bronya se desvió de nuevo hacia la ventana, donde el acorazado ahora se elevaba en el cielo. Si están tan preocupadas por él, tal vez deberían haberle advertido antes. No ayuda, Bronya. Espetó Mei, mirándola por encima del hombro. Bronya se encogió de hombros, imperturbable. Bronya simplemente está señalando hechos. El barco comenzó a ascender, sus motores rugiendo. El trío lo vio desaparecer entre las nubes, sus teléfonos fuertemente agarrados. ¿Crees que estará bien? Preguntó Kiana, su anterior valentía dando paso a una tranquila preocupación. Mei dudó antes de responder, su voz suave. No lo sé, pero tenemos que asegurarnos de que sepa lo que viene. Bronya inclinó la cabeza, su curiosidad finalmente pudo con ella.
¿Quién es exactamente él, y por qué es tan importante? Mei forzó una sonrisa, aunque la preocupación en sus ojos la delataba. Es un secreto. Kiana asintió rápidamente, levantando su teléfono. ¿Sí? Un gran e importante secreto. Clasificado. Súper secreto. Bronya las miró por un largo momento antes de suspirar. Bronya esperará a que ustedes dos dejen de actuar de forma ridícula. Mientras Kiana y Mei intentaban frenéticamente contactar a Kenji, frustrándose cada vez más al no recibir respuesta, Bronya se reclinó en su silla, su mirada yendo y viniendo entre ellas y el cielo ahora vacío. Lo que sea que estuvieran ocultando, era claramente importante. Y a juzgar por sus payasadas, iba a ser un día largo. El vacío se extendía interminablemente alrededor de Kenji, su opresiva oscuridad presionándolo por todos lados. No había suelo debajo de él, ni cielo arriba, solo una extensión infinita de negro. El silencio no era solo vacío, sino también horriblemente sofocante, como si el vacío mismo estuviera vivo y observando. El cuerpo de Kenji se sentía ajeno, ingrávido pero inestable, como una llama parpadeante a punto de apagarse. Al mirar hacia abajo, vio su cuerpo, si es que podía llamarse así, envuelto en llamas de color rojo oscuro, débiles brasas chispeando y desvaneciéndose en el abismo. El fuego era errático, su brillo la única luz en la oscuridad infinita. El pánico surgió en su pecho, pero incluso eso se sintió apagado, distante. Intentó moverse, pero sus extremidades se negaron a obedecer. Sus brazos permanecieron pegados a sus costados, sus piernas enraizadas en el suelo inexistente. Incluso cuando intentó gritar, su voz fue tragada por el vacío, dejándolo en total silencio. La única parte de él que podía moverse era su cabeza. La giró desesperadamente, su mirada se dirigió a través de la nada, buscando algo. La oscuridad parecía infinita, hasta que, débilmente, apareció un parpadeo de luz en la distancia. Fue sutil al principio, un suave resplandor rosa apenas distinguible del vacío. Pero creció, intensificándose constantemente, cortando el negro opresivo. Kenji contuvo el aliento a medida que la luz se acercaba, y con ella llegó una presencia. La forma dentro de la luz era humanoide, pero etérea, su forma cambiando y parpadeando como llamas atrapadas en una suave brisa. La figura emergió completamente de la luz, sus llamas de un rosa radiante que bailaban suavemente alrededor de su cuerpo. El aura no era áspera ni amenazante. Exudaba una extraña y tranquilizadora calidez. El contraste entre las vibrantes llamas rosas de la figura y las llamas rojas oscuras que consumían a Kenji se sintió marcado, pero extrañamente armonioso, como dos fuerzas opuestas destinadas a coexistir. Los ojos muy abiertos de Kenji siguieron a la figura mientras se acercaba, sus movimientos fluidos pero de otro mundo. Cuando se detuvo ante él, intentó retroceder, pero su cuerpo permaneció sin responder. Solo pudo mirar cómo la figura levantaba una mano, sus dedos compuestos completamente por las llamas rosas parpadeantes, y se acercaba a él. Quería retroceder, alejarse de lo desconocido, pero no podía moverse. La mano se presionó contra su mejilla, el tacto sorprendentemente suave. No estaba caliente como debería estar el fuego. En cambio, irradiaba una profunda sensación de confort, una calidez que llegaba más allá del cuerpo físico, calmando algo enterrado profundamente dentro de él. Entonces, una voz. Era débil, como un susurro llevado por el viento, sin embargo, resonó a través del vacío, resonando en su propio ser. Por favor, sé fuerte. Las palabras eran suaves, casi suplicantes. Nosotros, ponemos nuestra fe, nuestras esperanzas en ti. El corazón de Kenji se aceleró mientras las palabras calaban. Intentó responder, preguntar quiénes eran, qué querían decir, pero ningún sonido salió de su garganta. Las llamas de la figura ondularon, su luz intensificándose hasta que lo tragó todo. El vacío a su alrededor se desvaneció, consumido por el brillo de la llama rosa. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo se había ido. ¡Ah! Se despertó sobresaltado, su pecho agitado mientras se incorporaba en la cama. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, y su respiración llegaba en jadeos rápidos e irregulares. El sudor se pegaba a su piel como si acabara de correr un maratón. Por favor, sé fuerte. Nosotros, ponemos nuestra fe, nuestras esperanzas en ti. ¿Qué diablos fue eso? Murmuró, su voz temblorosa. Se pasó una mano por el cabello, inclinándose hacia adelante mientras intentaba reconstruir los fragmentos de la experiencia surrealista. ¿Fue solo un sueño? Se sintió tan real, como si algo, o alguien, lo hubiera contactado. Se miró los brazos, esperando ver las mismas llamas rojas oscuras del sueño, pero su piel estaba tan normal como podía estar.
Se pasó los dedos temblorosos por su cabello húmedo mientras exhalaba lentamente, obligándose a calmarse. Por favor, que solo sea un sueño, se dijo a sí mismo, aunque su voz no transmitía mucha convicción. Un sueño raro y espeluznante. El sonido agudo y discordante de su despertador sonó de repente, haciéndole saltar. Su mano salió automáticamente para golpear el botón de posponer. El familiar pitido digital fue un recordatorio áspero de que eran las 10 de la noche, la hora en que generalmente se preparaba para sus patrullas nocturnas. Kenji se quedó sentado por un momento más, su cuerpo pesado por la persistente tensión del sueño. La habitación se sentía más fría de lo habitual, las sombras en las esquinas más oscuras. Alcanzó el vaso de agua en su mesita de noche, su mano temblando ligeramente mientras lo llevaba a sus labios. El líquido frío fue un alivio, devolviéndolo a la realidad. Se puso de pie, estirando sus músculos rígidos. El agotamiento de los últimos días todavía pesaba sobre él, pero la adrenalina del sueño lo mantenía alerta. Moviéndose hacia el pequeño espejo junto a su cómoda, miró su reflejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos ligeramente inyectados en sangre. «Contrólate, Kenji, tienes otras cosas que hacer», murmuró, dándose unas palmaditas en las mejillas para salir de su aturdimiento. Se puso su equipo de patrulla, sus movimientos erráticos mientras su mente seguía reviviendo el extraño sueño. En su prisa por calmarse y prepararse, Kenji pasó por alto el persistente zumbido y el débil resplandor provenientes de su teléfono, escondido entre el desorden de su escritorio. Las notificaciones iluminaron la pantalla, vibrando furiosamente mientras llegaban mensajes de texto y llamadas una tras otra. Mei. Kenji, ¿estás ahí? Necesitas contestar. Esto es importante, por favor. Y me cuesta en camino a Nagasora, para buscar al corredor nocturno. Kiana. Amigo, ¿dónde estás? Contesta tu teléfono. Y me cuesta en camino a Nagasora. Va a buscar al corredor nocturno. Y ni siquiera intentes negarlo porque podemos sentirlo. El teléfono zumbó de nuevo, pero la atención de Kenji permaneció en otra parte. Sus movimientos eran automáticos mientras se aseguraba los guantes y se ponía la capucha sobre la cabeza. El sueño, ese toque, la voz, todo persistía en el fondo de su mente, nublando sus sentidos usualmente agudos. Con una última mirada a su habitación, salió por la ventana y saltó a la noche, las luces de la ciudad de abajo un marcado contraste con el inquietante vacío del que acababa de escapar. El aire fresco de la noche golpeó su rostro mientras saltaba por los tejados, pero hizo poco para aliviar la extraña inquietud que se aferraba a él. Solo patrulla, murmuró. Lo mismo de siempre. Mantén la cabeza en el juego. Sin embargo, sus pensamientos lo traicionaban. Su concentración flaqueó, su mente volviendo al sueño. ¿Quién era esa voz? ¿Por qué se sentía tan personal? Detrás de él, su teléfono continuó sus inútiles intentos de llamar su atención, los mensajes y las llamadas perdidas acumulándose. Si tan solo se hubiera tomado un momento para revisar, podría haber notado la urgencia detrás de ellos. En cambio, Kenji siguió adelante, zambulléndose en la ciudad. Barra. La ciudad se extendía debajo de Kenji mientras se posaba en el borde de un tejado deteriorado. Intentó concentrarse en el ritmo de la ciudad, cualquier cosa para ahogar la persistente incomodidad del sueño y la creciente inquietud que parecía seguirlo. Escaneó las calles de abajo, su mirada se agudizó cuando vio una conmoción en un callejón poco iluminado. El resplandor de los letreros de neón proyectaba largas sombras sobre un grupo de figuras gesticulando agresivamente entre sí. El sentido de peligro de Kenji no se encendió, pero la tensión en el aire era palpable. «Disputa de pandillas», murmuró para sí, saltando silenciosamente desde el tejado para echar un vistazo más de cerca. Mientras se acercaba, la escena se enfocó. Dos grupos de jóvenes pandilleros enfrentados, sus chaquetas a juego denotaban sus afiliaciones. En el centro de cada grupo estaban sus respectivos líderes, ambos apenas salidos de la adolescencia. Uno era un tipo delgado con cabello azul puntiagudo y un tatuaje que se enroscaba en su cuello. El otro era fornido, su cabeza rapada brillaba bajo la farola parpadeante. «Has estado marcando nuestro territorio, Takashi», gritó el fornido, señalando con el dedo al líder de pelo puntiagudo. «¿Crees que vamos a dejar pasar eso?» Takashi se burló, dando un paso adelante. «¿Tu territorio? Por favor, Kenta. La mitad de las tiendas por aquí nos pagan por protección. En todo caso, tú eres el que está invadiendo. Y desde que apareció el corredor nocturno, todos actúan como si ya no nos necesitaran. No hay suficiente espacio para los dos». Kenji suspiró, pellizcándose el puente de la nariz mientras se acercaba. «Aquí vamos», murmuró.
Los pandilleros detrás de cada líder gritaron en señal de acuerdo, la tensión aumentaba por segundo. Uno de ellos, un chico larguirucho que sostenía un bate de béisbol, dio un paso adelante, y Kenji decidió intervenir antes de que las cosas se pusieran feas. Muy bien, basta. Gritó, cayendo desde las sombras al centro del enfrentamiento. Su repentina aparición hizo que varios pandilleros retrocedieran, su valentía flaqueando. ¿Qué demonios? Ladró Takashi, mirando a Kenji. El corredor nocturno. Aléjate de esto. Su sorpresa se convirtió en miedo ante su presencia. Eso no va a suceder, dijo Kenji, manteniendo la voz tranquila pero firme. Todo lo que me importa es evitar que conviertan este callejón en una zona de guerra. Vayan a casa antes de que alguien haga algo estúpido. Kenta se burló, acercándose. Mantente al margen, corredor nocturno, o como te llamen. Esto no te concierne. Kenji se cruzó de brazos, su paciencia disminuyendo. Si escalan esto aún más, haré que cada uno de ustedes quede inconsciente en un abrir y cerrar de ojos. La amenaza flotó en el aire, pero antes de que alguien pudiera actuar, un nuevo sonido atravesó la atmósfera tensa. El rugido de múltiples motores resonando por el callejón. El sentido de peligro de Kenji todavía no se activó, pero se giró instintivamente hacia el ruido. Uno por uno, los coches comenzaron a entrar en el callejón, sus faros cortando la oscuridad. Sedanes elegantes y minivans chirriaron hasta detenerse, y sus puertas se abrieron simultáneamente. Kenji se tensó, listo para que otro grupo de pandilleros saliera, pero lo que emergió en su lugar lo dejó sin palabras. Adultos, hombres y mujeres de mediana edad, algunos con delantales, otros vestidos con ropa de negocios, comenzaron a salir de los vehículos. Sus expresiones variaban de furiosas a exasperadas, y cada uno parecía centrarse en un pandillero específico. ¿Qué diablos? Comenzó Kenji, pero su voz se desvaneció cuando se desató el caos. Takashi. Gritó una mujer con un vestido floral, acercándose al líder de pelo puntiagudo. ¿Qué te dije acerca de andar con estos chicos por la noche? ¿Sabes lo preocupados que hemos estado tu padre y yo? Mamá. Tartamudeó Takashi, su valentía se desmoronó cuando ella lo agarró por la oreja. No me llames mamá. Entra en el coche ahora mismo. Ladró, arrastrándolo hacia su sedán. Al otro lado del callejón, el rostro de Kenta palideció cuando un hombre imponente con traje salió de otro coche, su voz profunda cortando la conmoción. Kenta. ¿Qué significa esto? Papá. No es lo que parece, comenzó Kenta, pero su padre lo silenció con una mirada que podría rivalizar con cualquier bestia Honkai. Parece que mi hijo está a punto de deshonrar el apellido de la familia peleando en las calles como un gamberro, dijo el hombre, agarrando a Kenta por el cuello y marchándolo hacia una minivan que esperaba. A los otros pandilleros no les fue mejor. Madres, padres, tías e incluso una abuela descendieron sobre el callejón, regañando a sus respectivos hijos con voces que se podían escuchar por encima del ruido de la ciudad. El padre del chico del bate de béisbol confiscó el bate con un regaño que haría sonrojar a una valquiria, mientras que otro pandillero fue arrastrado por su furiosa abuela empuñando una escoba. Kenji se quedó paralizado en medio del callejón, sus brazos aún cruzados mientras veía la escena. Abrió la boca para hablar, pero rápidamente la cerró de nuevo, dándose cuenta de que no había nada que pudiera decir para dar sentido a lo que estaba presenciando. En cuestión de minutos, todos los pandilleros estaban siendo subidos a los coches, sus protestas ahogadas por los regaños de sus tutores. El callejón se quedó en silencio de nuevo, salvo por el zumbido de los motores mientras el último coche se alejaba, dejando a Kenji solo en la tenue luz. Por un largo momento, no se movió, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué mierda? Dijo a nadie en particular, ¿qué demonios acaba de pasar? Negando con la cabeza con incredulidad, saltó de nuevo a los tejados, el débil sonido de una madre gritando sobre el toque de queda todavía resonando en sus oídos. Esta noche es tan jodidamente extraña, murmuró, desapareciendo en las sombras. Finalización de erupción artificial. 80%. Dentro de la instalación de investigación de Anti-Entropy, con poca luz, filas de monitores proyectaban un brillo azul frío sobre los investigadores apiñados alrededor de sus estaciones de trabajo. Uno de los monitores más grandes mostraba un mapa detallado de Nagasora, superpuesto con una red de lecturas de energía fluctuantes. Los pulsos rojos denotaban actividad Honkai, pero la atención de los investigadores se centró en el débil resplandor azul de los picos de energía anómala que aparecían esporádicamente por toda la ciudad. Una pantalla más pequeña al lado transmitía imágenes en vivo desde un dron camuflado flotando silenciosamente sobre la ciudad.
Lo hemos localizado de nuevo, anunció un joven investigador, ajustándose los auriculares. Señaló una sección del mapa donde parpadeaba un pico concentrado de energía anómala. Se está moviendo a lo largo del distrito industrial. La investigadora principal, una mujer de rostro severo con gafas posadas precariamente en su nariz, se inclinó más cerca de la pantalla. ¿Estamos seguros de que es él esta vez? La energía anómala ha sido impredecible esta noche. El joven investigador asintió, tecleando rápidamente mientras acercaba la imagen del dron en vivo. El metraje granulado reveló una figura saltando por los tejados con una gracia casi inhumana. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, el débil resplandor de las luces de la calle capturando destellos de una figura encapuchada en movimiento. Es él, confirmó el joven investigador. El patrón coincide con sus apariciones anteriores. Mira los picos, cada movimiento desencadena una fluctuación en la energía anómala. La investigadora principal frunció el ceño, subiéndose las gafas por el puente de la nariz. ¿Qué pasa con sus niveles de energía? ¿Estamos viendo la misma producción que antes? Otro investigador intervino, su tono teñido de curiosidad. Están fluctuando ligeramente, de hecho, alcanzando picos muy altos alrededor de las 10 de la noche. Esta anomalía está ligada directamente a su actividad. Parece inactiva hasta que se esfuerza. La sala cayó en un silencio concentrado mientras observaban la transmisión del dron. Kenji se detuvo en un tejado, agachándose mientras escaneaba las calles de abajo antes de desaparecer en las sombras. La energía anómala alcanzó su punto máximo brevemente, luego se calmó de nuevo. Se está moviendo más rápido esta noche, observó un investigador. Casi como si estuviera distraído. O agitado, replicó la investigadora principal, entrecerrando los ojos. ¿Qué pasa con el área que está patrullando? ¿Algo inusual? Un tercer investigador tocó su teclado, mostrando una pantalla separada. Un gráfico de dispersión de actividad Onkai y criminal reportada llenó la pantalla, con marcadores rojos salpicando varios puntos de la ciudad. Negativo. No hay firmas Onkai activas cerca de él. Está explorando o... dudaron, mirando a la investigadora principal. Podría estar sintiendo algo que nosotros no. Los labios de la investigadora principal se tensaron. Si está detectando algo, entonces necesitamos saber qué es. Mantengan el dron a una distancia segura, pero no lo pierdan. El joven investigador dudó, sus manos flotando sobre el teclado. ¿Deberíamos desplegar un dron secundario para una mejor cobertura? Si de repente acelera o entra en un área de alta densidad, podríamos perderlo de vista. La investigadora principal negó con la cabeza. No. Si nota los drones, podría causar más problemas e interrumpir la recopilación de datos. Otro investigador miró las imágenes en vivo, con el ceño fruncido. ¿Alguien más encuentra extraño que no parezca emitir la energía constantemente? Solo alcanza su punto máximo cuando está activo. No es extraño, replicó la investigadora principal, su tono cortante. Es fascinante. Esta no es solo energía residual. Es sensible. Como si tuviera conciencia propia. La sala se quedó en silencio de nuevo mientras observaban la transmisión del dron. Kenji se detuvo en otro tejado, agachándose mientras escaneaba las calles de abajo. Sus movimientos eran calculados, pero había un filo en ellos, una tensión que los investigadores no podían identificar. Himeko. El acorazado se cernía silenciosamente sobre las afueras de Nagasora, su elegante forma metálica se mezclaba con el cielo nocturno. Sus motores zumbaban suavemente, apenas audibles sobre los sonidos distantes de la ciudad de abajo. En la cubierta de observación, Himeko estaba junto al gran ojo de buey de cristal, con los brazos cruzados mientras contemplaba la brillante extensión de Nagasora. La ciudad era un mosaico de luz y sombra, sus bulliciosas calles vivas incluso a esta hora tardía. Pero los agudos ojos carmesí de Himeko no estaban admirando la vista. Estaban concentrados, escaneando, buscando cualquier señal del vigilante conocido como el corredor nocturno. Detrás de ella, un oficial subalterno se acercó, sus botas resonando contra el suelo pulido. Capitana Murata, comenzó, su tono respetuoso pero vacilante. Hemos identificado varios lugares donde la energía anómala ha alcanzado su punto máximo. ¿Debemos preparar un equipo para interactuar? Himeko no se giró de inmediato, su mirada aún fija en la ciudad de abajo. No, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Si nos lanzamos, solo lo asustaremos. Lo último que quiero es que piense que somos el enemigo. El oficial frunció ligeramente el ceño. Pero, señora, ¿no sería más eficiente un enfoque directo?
Si está ligado a la nueva energía. Eficiente, claro, interrumpió Himeko, finalmente girándose para enfrentarlo. Pero eficiente no siempre significa inteligente. No estamos tratando con una bestia Honkai. Es humano, probablemente, y la gente no reacciona bien a sentirse acorralada. Se apoyó en la barandilla, su postura relajada, sin embargo, su tono llevaba autoridad. Piénsalo. Si apareciera de la nada, con las armas en alto, ¿crees que se quedaría a charlar? El oficial dudó, luego negó con la cabeza. No, señora. Exacto, sonrió Himeko débilmente. Confío en que podría derribarlo si llegara el caso, pero ese no es el punto. Estamos aquí para hablar con él, tal vez incluso reclutarlo. Empezar con una pelea no parece muy amistoso. El oficial asintió, su expresión pensativa. Entendido, capitana. ¿Cuál es el plan, entonces? Himeko se enderezó, sus ojos agudos. Por ahora, observaremos. Esperaremos. Dejemos que haga lo suyo. Si es tan activo como sugieren los informes, no pasará mucho tiempo antes de que se muestre. El oficial saludó y se retiró, dejando a Himeko a solas con sus pensamientos. Ella suspiró, pasándose una mano por el cabello. La paciencia no era exactamente su fuerte, pero esta misión requería un toque delicado. No solo estaba tratando con algún elemento descontrolado, este era alguien potencialmente ligado a una energía que no entendían completamente. Y si Schixal no manejaba esto bien, alguien más, como Anti-Entropy, podría encontrarlo primero. Mientras tanto, en una pequeña sala de monitoreo en lo profundo del acorazado, dos agentes de Schixal estaban encorvados sobre una consola. Las pantallas frente a ellos mostraban transmisiones en vivo de Nagasora, sus cámaras apuntaban a puntos críticos conocidos por la actividad del corredor nocturno. ¿Algo todavía? Preguntó uno de ellos, sorbiendo de una taza de café tibio. El otro negó con la cabeza, ajustando el zoom en una de las cámaras. No hay señales de él. Solo las multitudes habituales de la noche y un par de lecturas Honkai perdidas. Nada importante. El primer agente suspiró, reclinándose en su silla. No entiendo por qué la capitana Murata está tan interesada en este tipo. Claro, es rápido y fuerte, pero tenemos valquirias que pueden hacer lo mismo e incluso mejor. Sí, coincidió el segundo agente, su tono escéptico. Pero pueden hacer que esa energía extraña aumente cada vez que se mueven. El primer agente se quedó en silencio, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Buen punto. De vuelta en la cubierta de observación, Himeko caminaba lentamente, sus botas resonando suavemente contra el suelo pulido. La vasta extensión de Nagasora se extendía ante ella, la ciudad en expansión, un mosaico de luces y sombras. Su aguda mirada se dirigía ocasionalmente a las transmisiones en vivo que se mostraban en los grandes monitores montados a lo largo de la pared. Se detuvo a mitad de paso, su atención atraída por una de las pantallas, cuando la voz de un técnico interrumpió el tranquilo zumbido del acorazado. Capitana. Tenemos algo, dijo el técnico, sus dedos volando sobre el teclado. La pantalla se acercó, centrándose en una figura solitaria agachada en un tejado, su silueta débilmente iluminada por el resplandor de una farola cercana. La alimentación se agudizó, mostrando las características de la figura oscurecidas por una capucha, su postura tensa como si estuviera escaneando las calles de abajo. Himeko se acercó, sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba la figura. Ese es él, murmuró, más para sí misma que para nadie. La figura se enderezó de repente, sus movimientos fluidos y decididos. En un movimiento suave, saltó del tejado, aterrizando con un golpe apenas audible en el siguiente edificio antes de salir a una velocidad impresionante. El dron de vigilancia lo rastreó, su cámara luchando por seguirle el ritmo mientras se movía por los tejados con una precisión y agilidad que rivalizaba incluso con las valquirias entrenadas. Impresionante, dijo Himeko en voz alta, cruzando los brazos mientras observaba la transmisión. Para alguien sin el entrenamiento adecuado de Valkyria, su velocidad y eficiencia son notables. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su tono reflexivo. Y está derribando bestias Honkai por su cuenta, sin respaldo, sin armamento avanzado. Otra pantalla mostraba un mapa de calor de Nagasora, mostrando picos de energía en las áreas por donde había pasado el corredor nocturno. La firma de energía anómala pulsaba débilmente, lo suficiente como para distinguirse de la energía Honkai ambiental. De repente, una voz interrumpió la tranquila tensión de la sala. Capitana. He visto algo inusual, llamó una de las investigadoras, su tono urgente. Himeko se giró bruscamente y se acercó a la estación de la técnico. ¿Qué es?
La investigadora señaló su monitor, donde una pantalla de radar mostraba una firma débil y parpadeante en el cielo sobre Nagasora. Está usando tecnología de camuflaje, dijo, sus dedos volando sobre los controles para mejorar la imagen. Al principio, pensé que era solo interferencia, pero el patrón coincide con tecnología conocida de anti-entropy. La sala se quedó en silencio por un momento mientras todos absorbían las implicaciones. Los ojos de Himeko se entrecerraron, su expresión se endureció. Anti-entropy, murmuró, su voz cargada de irritación. La técnico acercó la imagen de la anomalía, resaltando su débil contorno en las nubes. Apenas era visible, incluso con imágenes mejoradas, pero el diseño revelador era inconfundible. Es uno de sus drones, confirmó la investigadora. Y ha estado monitoreando la ciudad, al igual que nosotros. Los puños de Himeko se apretaron a sus costados, su aguda mirada fija en el monitor. Así que no somos los únicos que lo buscamos, dijo, su voz baja pero llena de resolución. Otro oficial se adelantó, su tono cauteloso. Capitana, si Anti-Entropy está involucrado, es posible que ya hayan recopilado datos sobre él. Incluso podrían estar planeando moverse antes que nosotros. No mientras yo esté a cargo, dijo Himeko, su voz cortando la sala como una cuchilla. Se giró hacia la investigadora. ¿Podemos rastrear su dron? La mujer dudó, luego negó con la cabeza. Su tecnología de camuflaje es avanzada. Podemos verlo ahora debido a su proximidad y producción de energía, pero una vez que se salga de nuestro alcance, se desvanecerá por completo. Himeko chasqueó la lengua con frustración. Me lo imaginaba. Siempre están un paso por delante con sus juguetes. Se cruzó de brazos, su mente acelerada. Si Anti-Entropy estaba monitoreando activamente al corredor nocturno, significaba que veían el mismo potencial que Chixal. Y si había algo que no podía permitirse, era dejar que su gente lo encontrara primero. Vigilen su dron todo el tiempo que puedan, ordenó Himeko. Si se mueve, quiero saber a dónde se dirige. Sí, señora, respondió la investigadora, sus dedos ya moviéndose para cumplir. Himeko se giró hacia el ojo de buey, su mandíbula apretada mientras miraba la ciudad de abajo. Las apuestas acababan de subir, y el juego ya no era solo suyo. Anti-Entropy no era solo competencia, era una amenaza. Y si ponían sus manos en el corredor nocturno primero, no había forma de saber lo que harían con él. Sus dedos se apretaron alrededor de la barandilla. Será mejor que no me lo pongas más difícil de lo que ya es, murmuró. Porque las cosas se acaban de complicar mucho más. Los primeros rayos de sol se filtraron por las grietas de las cortinas de Kenji, proyectando un cálido tono dorado en la habitación. Él se movió, el débil murmullo del tráfico matutino de afuera lo arrulló para despertarse. Por primera vez en días, se sintió extrañamente descansado. Sin dolores persistentes de su patrulla, sin dolor de cabeza por el exceso de esfuerzo. Incorporándose, se frotó los ojos, tratando de sacudirse el aturdimiento. Extraño, murmuró. Supongo que anoche no fue tan loco como de costumbre. Los patrullajes habían estado inesperadamente tranquilos. Solo un par de ladrones menores, ese extraño encuentro con pandilleros, y los encuentros con bestias Onkai se volvieron más raros, nada como el caos con el que había estado lidiando recientemente. Aún más extraño era lo bien que había dormido. El extraño sueño que tuvo, las llamas rosas y los susurros crípticos no lo habían perseguido como temía. Se estiró, girando los hombros para relajarse. Tal vez hoy no sea tan malo, dijo a nadie en particular. Agarrando su teléfono del escritorio desordenado, tocó la pantalla y se congeló. La barra de notificaciones estaba repleta de alertas. 732 mensajes perdidos. 48 llamadas perdidas. ¿Qué demonios? Kenji prácticamente saltó de la cama, buscando a tientas para desbloquear su teléfono. La pantalla era un torbellino de alertas, cada una de ellas de los mismos dos nombres. Kiana y Mei. Su corazón dio un vuelco, un pozo de temor formándose en su estómago. Ignorando la sensación en su pecho, abrió los primeros mensajes. Kiana. Amigo, contestas tu teléfono. Himeko está buscando al corredor nocturno. ¿Sabes lo que eso significa? Mei. Kenji, necesitas hablar con nosotras. Himeko está en Nagasora. Esto no es una broma. Kiana. Ella está literalmente allí ahora mismo. Sabemos que eres el corredor nocturno. Contesta tu teléfono, maldita sea. Kenji parpadeó, su mente acelerada. Sus dedos temblaron mientras se desplazaba, armando la situación. Himeko, ¿me está buscando? Murmuró. Entonces le llegó todo de golpe. Himeko me está buscando. Las palabras resonaron en su pequeño apartamento, rompiendo la calma de la mañana.
El pánico surgió a través de él, y caminó por la habitación, sus pensamientos girando en espiral. ¿Es por eso que he estado sintiendo que alguien me está observando? Se congeló a mitad de paso, negando con la cabeza. No, espera. Los mensajes decían que ella solo vino aquí ayer. Aún así, la idea de que alguien como Himeko Murata, la infame instructora valquiria y capitana del maldito Hyperion, lo estuviera buscando activamente fue suficiente para que su cerebro se acelerara. Las preguntas se arremolinaron en su mente. ¿Por qué lo está buscando? ¿Qué quería? ¿Podría superarla si llegara el caso? Ella lo destrozaría si peleaban. No hay ninguna posibilidad de que pudiera ganar. Ella podría matarlo con apenas ningún esfuerzo. Oh, Dios, por favor, no me mates, Himeko. Solo soy un chico pequeño. Kenji negó con la cabeza, tratando de estabilizar sus pensamientos. No, concéntrate. No vas a resolver esto entrando en pánico. Sus ojos se dirigieron de nuevo a su teléfono, su pulgar flotando sobre el botón de llamada para Kiana. No quería perder más tiempo preguntándose. Si alguien podía darle respuestas, eran ellas. Tomando una respiración profunda, tocó la pantalla para iniciar la llamada. El teléfono sonó 1, 2 veces, y su corazón latió más fuerte con cada tono. Mei. El dormitorio estaba bañado por la suave luz de la mañana que se filtraba por las cortinas, proyectando un brillo cálido, casi sereno, sobre los muebles dispersos y el suelo ligeramente desordenado. En la cocina, Mei se movía con delicadeza, volteando panqueques en un plato pequeño. Sus movimientos eran suaves, pero había un cansancio en su postura. Después de los intentos fallidos de anoche para contactar a Kenji, el sueño había sido más esquivo de lo habitual. Se había quedado despierta hasta tarde, alternando entre la preocupación y la frustración, solo para despertarse temprano como de costumbre, negándose a que su rutina se perdiera. Un débil tintineo resonó mientras dejaba una sartén y ajustaba la llama de la estufa. El dulce aroma a panqueques llenó el aire, mezclándose con el débil sabor metálico de su propio agotamiento persistente. Mientras tanto, en el sofá, Kiana estaba tirada como un gato al sol, sus extremidades esparcidas al azar. Su cabeza inclinada hacia atrás sobre el reposabrazos, la boca ligeramente abierta, emitiendo fuertes y poco halagadores ronquidos. Un delgado rastro de baba brillaba en su mejilla, atrapando la luz de la mañana como una insignia de sueño inquieto. En el otro extremo del sofá, Bronya estaba sentada con las piernas cruzadas, absorta en su consola de juegos portátil. El resplandor de la pantalla se reflejaba en su rostro estoico mientras sus dedos se movían con precisión mecánica, presionando botones en rápida sucesión. Explosiones y música optimista de 8 bits resonaban suavemente desde el dispositivo, añadiendo un matiz extrañamente alegre a la escena. Entonces el penetrante tono de llamada rompió la frágil paz de la habitación. Mei miró por encima del hombro hacia el sofá. «Kiana, tu teléfono está sonando», gritó, su tono más exasperado que preocupado. «Contesta antes de que despierte a todo el piso». La respuesta que recibió fue otro fuerte ronquido, seguido de Kiana murmurando incoherentemente en su sueño y rodando hacia su lado, su brazo cayendo dramáticamente sobre el sofá. Mei se pellizcó el puente de la nariz, murmurando para sí. «Esta adorable idiota». Volteó otro panqueque en la pila creciente y miró hacia Bronya. «Bronya, ¿podrías ayudar a despertarla, por favor?» Bronya ni siquiera levantó la vista de su juego. «Reconocido». Su respuesta monótona contenía un matiz de diversión. Sin dejar de mirar la pantalla, Bronya se acercó a su lado, agarró una almohada cercana y la lanzó con una precisión infalible directamente a la cara de Kiana. «Ga». Kiana se despertó de golpe, agitando los brazos salvajemente mientras la almohada rebotaba en su cabeza y aterrizaba sin ceremonias en su regazo. Se sentó, su cabello erizado en ángulos extraños, su expresión una mezcla de aturdimiento y confusión. ¿Quién? ¿Qué? Mei no pudo reprimir una pequeña sonrisa mientras se giraba hacia la estufa. «Tu teléfono está sonando», repitió pacientemente. «Contesta antes de que se detenga». Kiana parpadeó, limpiándose la baba de la mejilla mientras buscaba a tientas su teléfono enterrado en algún lugar de los cojines. Sus movimientos eran lentos, su mente todavía asimilando la situación. «Lo encontré», murmuró, levantando el dispositivo que zumbaba. Entrecerró los ojos hacia la pantalla, su visión todavía ligeramente borrosa. Entonces sus ojos se abrieron como platos. «Es Kenji», gritó, incorporándose tan rápido que casi tiró la consola de Bronya de sus manos. Los dedos de Bronya se detuvieron momentáneamente antes de reanudar sus rápidos movimientos.
El sujeto Kiana debe evitar reaccionar exageradamente antes de verificar el contexto, dijo sin rodeos, sin siquiera mirar hacia arriba. Pero Kiana estaba demasiado absorta en el momento para importarle. Es él. Realmente está devolviendo la llamada. Mei se congeló a mitad de paso, su mente acelerada mientras su agotamiento se evaporaba. Dejó la espátula con un poco más de fuerza de lo necesario y corrió hacia Kiana. ¿Contesta? Instó Mei, su voz tensa con una mezcla de alivio y urgencia. Kiana asintió rápidamente, su pulgar flotando sobre el botón verde. Pero en lugar de presionarlo de inmediato, miró a Mei, sus ojos de repente ansiosos. ¿Qué pasa si llama para decir que está en problemas? Preguntó Kiana, su voz de repente más tranquila. ¿Qué pasa si Himeko ya lo encontró? Mei puso una mano tranquilizadora en el hombro de Kiana, aunque su propia preocupación parpadeó en sus ojos. No lo sabremos a menos que contestes. Solo, mantente calmada, ¿de acuerdo? Kiana tragó saliva y asintió, armándose de valor. Correcto. Calmada. Totalmente calmada. Presionó el botón verde, y la pantalla cambió a la interfaz de llamada. El débil sonido de la estática la saludó, y tanto Mei como Kiana se inclinaron más cerca del teléfono, conteniendo la respiración. Bronya, por su parte, finalmente detuvo su juego, su curiosa mirada yendo y viniendo entre las dos. Kiana respiró hondo y acercó el teléfono a su oído. ¿Hola? ¿Kenji? El teléfono zumbó débilmente en las manos de Kiana, la estática de una llamada conectándose. Tanto ella como Mei se inclinaron más cerca, sus rostros marcados por la preocupación, mientras Bronya observaba desde su lugar en el sofá, su expresión neutral pero sus ojos dirigidos al teléfono. Una voz familiar crujió a través del altavoz. Hola. Kiana. ¿Estás ahí? La voz de Kenji resonó por los altavoces. Las compuertas se abrieron al instante. Kenji. ¿Estás bien? Preguntó Mei. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Te encontraron? Iso. Himeko ya te arrestó. Espetó Kiana, su voz lo suficientemente fuerte como para hacer que Mei se encogiera. ¿Te está arrastrando a la prisión secreta de Schixal o algo así? Espera, ¿qué? Llegó la respuesta sorprendida de Kenji, su voz saltando un tono. ¡No! Estoy bien. Cálmense, ambas. Mei suspiró, presionando una mano en su frente. Hemos estado tratando de contactarte durante tanto tiempo. Más de 700 mensajes de texto y llamadas, y no contestaste ni una sola. Estábamos muy preocupadas. Kenji se encogió en el otro extremo de la línea. Sí, sobre eso, lo siento. Yo como que, no revisé mi teléfono anoche. Kiana se quejó. ¿En serio? ¿No revisaste? Mei y yo pensamos que ya te habían atrapado o algo peor. Estoy bien, ¿de acuerdo? Himeko no me ha encontrado, dijo Kenji rápidamente, su tono constante pero claramente abrumado por el bombardeo de preguntas. Lo prometo, ningún agente de Schixal apareció en mi puerta. Todo está bien. Mei no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Kenji, debes tomar esto en serio, dijo, su tono agudo pero con preocupación. Himeko está allí, en Nagasora, buscándote específicamente. Si se entera. No lo hará, interrumpió Kenji, aunque su voz se suavizó rápidamente. Mira, he tenido cuidado. Sé lo que estoy haciendo. Kiana levantó una ceja, inclinándose más cerca del teléfono. ¿De verdad? Porque la última vez que revisamos, estabas corriendo luchando contra Bestia Sonkai por tu cuenta como una especie de superhéroe. ¿Cuánto tiempo puedes mantener eso antes de que Schixal o cualquier otro se dé cuenta? Kenji hizo una pausa, el peso de sus palabras caló. Lo entiendo, ¿de acuerdo? No soy invencible. Pero, no es como si pudiera simplemente parar. Es lo que quiero, lo que necesito hacer. La voz de Mei se suavizó, pero su preocupación no decayó. Kenji, no te estamos pidiendo que pares. Te estamos pidiendo que tengas cuidado. Luchar contra bestias sin mente y matones es una cosa, pero una valquiria como Himeko. Por favor, asegúrate de tener cuidado. Kenji exhaló lentamente, la tensión en su pecho se alivió ligeramente ante las palabras de Mei. Lo intentaré. La línea se quedó en silencio por un momento, todos pareciendo haberse calmado por ahora. Finalmente, Kiana rompió el silencio, su tono más ligero pero aún teñido de curiosidad. Bien, entonces, vamos a hablar finalmente del elefante en la habitación. ¿Qué elefante? La voz confundida de Kenji resonó desde el teléfono. Kiana sonrió, sentándose más erguida. ¿Que eres el corredor nocturno, Du? Mei le lanzó una mirada, pero la risa de Kenji se escuchó a través del teléfono. Supongo que ya no tiene sentido negarlo, ¿eh?
Kiana y Mei intercambiaron una mirada, sus sospechas finalmente confirmadas. Es verdad, entonces. ¿Realmente eres el corredor nocturno?, dijo Mei en voz baja. Sí. Ese soy yo. Los ojos de Kiana se abrieron, y prácticamente saltó del sofá. Lo sabía. Lo dije. Mei, te lo dije. Estoy bastante segura de que fui yo la primera en sospechar algo, respondió Mei, aunque su propio alivio era evidente. Desde su lugar en el sofá, los ojos de Bron ya parpadearon con sorpresa. Rápidamente controló su expresión, sus manos apretándose ligeramente alrededor de su consola de juegos mientras pretendía permanecer absorta en la pantalla. Ustedes no lo hicieron fácil para que lo ocultara, agregó Kenji con una risa débil. Supongo que no fui tan sutil como pensé. Ni siquiera cerca, dijo Kiana, todavía sonriendo. Tu energía es la misma que la de él. ¿Cómo pensaste que no nos daríamos cuenta? Mei se acercó al teléfono, su voz suave pero firme. Kenji, no estamos enojadas ni nada. Nosotras, queremos que estés a salvo. Lo sé, admitió Kenji, su voz más tranquila. Pero como dije, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo pronto. La sonrisa de Kiana flaqueó ligeramente, y se dejó caer de nuevo en el sofá. Lo entendemos, Kenji. Estás tratando de ayudar a la gente. Pero, ¿puedes al menos prometer que tendrás más cuidado? Kenji dudó por un momento antes de responder. Haré mi mejor esfuerzo. Lo prometo. La calidez en sus voces era palpable, el vínculo entre ellos fortalecido por la verdad compartida. Bien, dijo Mei con firmeza. Porque si terminas en una celda de Schixal, iré a rescatarte, y no será bonito. Kenji se rió entre dientes. Entendido. Gracias, chicas. Sin que los demás lo supieran, la mente de Bron ya estaba acelerada, calculando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Pero su rostro no delataba nada, su expresión tan neutral como siempre. De acuerdo, dijo Kenji finalmente. Probablemente debería irme. Gracias por preocuparse por mí. Me mantendré en contacto esta vez. Lo prometo. Será mejor que lo hagas, dijo Mei con un tono serio. Y no olvides que Himeko todavía te está buscando. Añadió Kiana. Sí, sí. No lo olvidaré, dijo Kenji, con la sonrisa evidente en su voz. La llamada terminó con un suave clic, dejando al trío en el dormitorio. Bueno, dijo Kiana, estirando los brazos por encima de la cabeza. Eso salió mejor de lo que pensé. Mei asintió. Esperemos que cumpla su palabra. Bron ya permaneció en silencio, su mirada fija en su consola, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Kenji. Kenji se movió nervioso en el escritorio principal de Blue Dragon Couriers, rascándose la nuca mientras se enfrentaba a su supervisor. Oye, jefe, ¿crees que podría salir un poco antes hoy? El hombre mayor levantó una ceja, cruzando los brazos. ¿Y eso por qué, Kenji? ¿Está todo bien? Kenji forzó una sonrisa avergonzada, tratando de sonar convincente. Cosas médicas. Nada demasiado serio, pero me he estado sintiendo un poco mal últimamente. Mis costillas todavía están adoloridas por ese incidente de la semana pasada, ¿sabes? El médico dijo que debería tomármelo con calma, tal vez revisarlo de nuevo. Suzuki lo miró con curiosidad antes de suspirar. Bien, pero no hagas de esto un hábito. Si es por tu salud, no quiero que te caigas a mitad de la entrega. Gracias, jefe. Dijo Kenji con una sonrisa de alivio mientras marcaba rápidamente su salida y se dirigía a casa. De vuelta en su apartamento, Kenji cerró la puerta detrás de él, exhalando profundamente. La luz del sol que se filtraba por la ventana hacía que su espacio se sintiera más cálido de lo habitual. Tiró su bolso sobre el sofá y agarró su cuaderno y teléfono del escritorio desordenado en la esquina. Sentado con las piernas cruzadas en su cama, abrió el cuaderno en una página titulada Rasgos de Oza. La página estaba llena de notas, diagramas y garabatos escritos apresuradamente. Sacó su teléfono y se desplazó a un archivo etiquetado Oza de Deku. Veamos, murmuró Kenji, equilibrando el teléfono en una mano mientras la otra se cernía sobre su bolígrafo. Sus ojos escanearon las líneas de texto que había escrito en el pasado. Las secuencias de sueños de Oza, el interior de Oza, conectan al usuario con las voluntades, espíritus, almas. No estoy seguro, de sus portadores anteriores. Deku pudo hablar con los vestigios. Los vestigios pudieron darle consejos y advertencias sobre cómo usar Oza. Kenji frunció el ceño, golpeando su bolígrafo contra el cuaderno. Vestigios, pero ¿por qué solo había una persona en mi sueño? Su bolígrafo se movió hacia la parte inferior de la página mientras escribía. Secuencia de sueño. Observaciones.
Solo una figura estaba presente. Llamas rosas, cabello rosa fluido. No hay señales de usuarios anteriores de Oza. Se reclinó, su mente reviviendo los vívidos detalles del sueño. Esa figura etérea, envuelta en llamas rosas, había parecido tan distinta, tan personal. Llamas de color rosa brillante, murmuró, volviendo a una página donde había enumerado las peculiaridades de cada usuario de Oza. Estoy bastante seguro de que ninguna coincide con esa descripción. La ausencia de los rostros familiares de los usuarios anteriores le carcomía. La experiencia de Midoriya en esos momentos estaba abarrotada de antiguos portadores, su presencia combinada servía como un faro de guía para el joven héroe. Su bolígrafo se cernió sobre la página de nuevo antes de garabatear una nueva pregunta. ¿Por qué no estaban presentes los usuarios anteriores? Volviendo a su lista principal, agregó una sección. Posibles razones. Oza fue influenciado por la energía Honkai. Las almas de los usuarios anteriores fueron reemplazadas por alguien más. Esta versión de Oza está ligada a este universo, no al universo Ma. Kenji golpeó el cuaderno con su bolígrafo, considerando las implicaciones. Si es la número 1, entonces la influencia de Honkai podría haber cambiado la naturaleza de la peculiaridad. Eso explicaría por qué se siente un poco diferente de cómo lo describió Deku. Hizo una pausa, su mirada se dirigió a la pantalla del teléfono de nuevo. Pero si es la número 2. Sus pensamientos se desviaron hacia la figura de su sueño. La calidez de su mano, las palabras extrañas pero reconfortantes. ¿Quién diablos eres? Susurró, casi esperando una respuesta de la habitación vacía. La tercera opción se sentía la más desconcertante. Si Oza de alguna manera se había adaptado para encajar en las reglas de este universo, entonces todo lo que pensó que sabía sobre la peculiaridad podría ser diferente. Podría estar solo cuando se tratara de desbloquear todo su potencial. Kenji dejó escapar un suspiro, dejando el cuaderno a un lado y frotándose las sienes. Su cerebro se sentía como si estuviera dando vueltas en círculos, pero las preguntas seguían acumulándose. Necesito más respuestas, murmuró. Miró por la ventana, viendo cómo la luz del sol de la tarde comenzaba a atenuarse. Ese sueño definitivamente no fue aleatorio. Está tratando de decirme algo. Volvió a mirar su cuaderno y garabateó una nota final en la parte inferior de la página. Empezar a entrenar con Oza a porcentajes más altos para provocar otro encuentro onírico. El bolígrafo se detuvo en su mano mientras miraba la nota, el peso de su propia sugerencia se instaló. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. De vuelta dentro de la cámara de investigación de la base de anti-entropy, Cocolia estaba en el centro, sus penetrantes ojos azules escaneando el monitor masivo frente a ella. La pantalla mostraba una barra de progreso en tiempo real con texto en negrita encima. Finalización de erupción artificial. 85%. Un investigador cercano se ajustó las gafas, su voz constante pero teñida de urgencia. Directora Cocolia, la convergencia de energía está procediendo como se esperaba. A este ritmo, deberíamos alcanzar el 100% pasado mañana. Cocolia asintió, su mirada aguda nunca abandonando el monitor. Bien. Asegúrense de que no haya interrupciones. No podemos permitirnos ningún contratiempo en esta etapa. El investigador principal dudó antes de dar un paso adelante. Directora, ¿hemos finalizado las zonas de despliegue? Una vez que se active la erupción, los niveles de energía Honkai aumentarán en toda la ciudad. ¿Deberíamos comenzar a preparar medidas de contención? Cocolia se giró para enfrentarlo y asintió. Desplieguen las unidades en consecuencia, pero manténganlas estacionadas a una distancia segura por ahora. La actividad del corredor nocturno en Nagasora es crucial para comprender la energía anómala. Cuando intervenga durante la erupción, tendremos todos los datos que necesitamos. El investigador asintió y regresó a su estación de trabajo. Cocolia se cruzó de brazos, sus pensamientos acelerados. Todo estaba encajando, pero la imprevisibilidad del corredor nocturno todavía le carcomía. ¿Quién era él? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de esta energía anómala? Sus reflexiones fueron interrumpidas por la fuerte vibración de su teléfono. Miró la pantalla, su ceño fruncido cuando vio el identificador de llamadas. Bronya Saichik. Los labios de Cocolia se apretaron en una línea fina mientras miraba el nombre. ¿Bronya? ¿Llamando a esta hora? Murmuró, su mente ya buscando todas las posibles razones por las que podría estar llamando. Deslizó para aceptar la llamada. Bronya. Esto es inesperado. ¿Qué sucede? La voz que llegó era tranquila pero constante, aunque había un inconfundible matiz de culpa. Madre, tengo información.
sobre el corredor nocturno. La postura de Cocolia se puso rígida. Ahora esto era inesperado. Continúa, exigió, su tono delatando su creciente anticipación. Bronya dudó, una rara grieta en su habitual actitud estoica. Escuché algo durante una conversación entre Mei y Kiana. Estaban, en una llamada. Alguien a quien llamaron Kenji lo confirmó, él es el corredor nocturno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cocolia se tomó un tiempo para procesar las palabras de Bronya con cuidado, todavía escéptica. ¿Lo confirmó? ¿Estás absolutamente segura? Las siguientes palabras de Bronya fueron dichas con vacilación. Sí. Después de que terminó la llamada, entré en los teléfonos del sujeto Mei y del sujeto Kiana para confirmar sus identidades. Su nombre es Aoyama Kenji. Dijeron que sintieron algún tipo de energía de él. Cocolia sintió que su corazón latía más rápido. ¿Quién hubiera pensado que las respuestas a sus preguntas vendrían de la fuente más improbable? Aunque eso planteaba la pregunta de cómo este Aoyama se hizo cercano a la Erscher del trueno de todas las personas. Su mente aceleró mientras procesaba el nombre, sus pensamientos un torbellino de estrategias y revelaciones. Aoyama Kenji, repitió, como si probara el nombre en su lengua. Bronya permaneció en silencio por un momento antes de hablar de nuevo, un tono culpable ahora evidente en su voz. Lo siento, madre. Yo, no sabía si debía decírtelo, pero pensé que necesitarías saberlo. Cocolia exhaló bruscamente, una mezcla de frustración y euforia recorriendo a través de ella. Hiciste lo correcto, Bronya. Tu información llegó en un gran momento. He estado investigando a este corredor nocturno, y acabas de facilitar el proceso. Con un nombre, podemos rastrearlo, acorralarlo, controlarlo. Su voz se suavizó, aunque todavía llevaba su filo característico. Lo has hecho bien, Bronya. Pero como siempre, esto se queda entre nosotras por ahora. ¿Entiendes? Sí, madre, respondió Bronya, su voz más tranquila ahora. Me lo guardaré para mí. Bien, dijo Cocolia, su tono recuperando su precisión fría. Yo me encargaré del resto. Mantente concentrada en tus deberes en Santa Freya. Con eso, la llamada terminó, y Cocolia bajó el teléfono, su mente ya girando con planes. Su expresión se endureció mientras se giraba de nuevo hacia el monitor que mostraba el progreso de la erupción artificial. Su voz cortó el tranquilo zumbido de la sala, fría y autoritaria. Atención a todos. Los investigadores se quedaron paralizados a mitad de la tarea, sus cabezas girando para enfrentarla. Necesito cada pedazo de información que puedan encontrar sobre un individuo específico, continuó Cocolia, su tono no admitía discusión. Aoyama Kenji. Una oleada de confusión pasó por la sala, pero nadie se atrevió a cuestionarla. El investigador principal, parado más cerca de ella, se ajustó las gafas y preguntó con cautela. Directora, ¿puede aclarar lo que estamos buscando? Todo, espetó Cocolia, su mirada helada. Quiero su historial, sus conexiones, sus hábitos, sus movimientos. Si alguna vez compró un paquete de chicle, quiero saber cuándo y dónde. Comiencen con Nagasora y expandan hacia afuera. El investigador principal asintió, girándose rápidamente a su consola para transmitir las instrucciones al equipo. Alrededor de la sala, los otros investigadores se pusieron en acción, sus dedos volando sobre los teclados mientras accedían a bases de datos y redes de vigilancia. Cocolia comenzó a caminar lentamente, su mente acelerada mientras armaba sus próximos pasos. Este Kenji Aoyama es el corredor nocturno, dijo en voz alta, sus palabras dirigidas más a sí misma que a la sala. Él es la fuente de la energía anómala que hemos estado rastreando. Uno de los investigadores subalternos dudó antes de hablar. Directora, ¿deberíamos priorizar el rastreo de su ubicación actual, o ambos? Rastréenlo e investiguen su pasado. Si sabemos dónde ha estado, entenderemos a dónde se dirige. Otro investigador intervino, su voz teñida de urgencia. Directora, si está conectado a la energía anómala, ¿podría esto afectar los parámetros de la erupción artificial? ¿Deberíamos ajustar nuestros modelos? Cocolia dejó de caminar y se giró para enfrentar al que hablaba. Procedemos con la erupción según lo planeado. Esto no cambia nada, excepto que ahora tenemos un nombre y un objetivo. Ajusten sus modelos si sus niveles de energía impactan la erupción directamente, pero por lo demás, manténganse en curso. La sala se quedó en silencio, la tensión llenando el aire mientras los investigadores trabajaban bajo la atenta mirada de Cocolia. Los flujos de datos parpadearon en los monitores, los programas de reconocimiento facial trabajaron en las imágenes y las transmisiones satelitales escanearon Nagasora en busca de cualquier rastro de Kenji Aoyama.
Directora, llamó el investigador principal después de unos minutos, su voz urgente. Estamos obteniendo registros ahora. Hay datos limitados sobre un Kenji Aoyama en Nagasora, sin antecedentes penales, sin afiliaciones notables, solo un perfil de ciudadano estándar. Es, casi demasiado limpio. Los ojos de Cocolia se entrecerraron. Demasiado limpio para alguien que ha estado atravesando bestias Honkai como una valquiria entrenada. Sigan investigando. Quiero saber más. Sí, señora, replicó el investigador principal, volviendo a su consola. Cocolia se acercó al monitor principal, su mirada fija en la barra de progreso de la erupción artificial. El conocimiento de la identidad de Kenji cambió el juego, pero también planteó preguntas que aún no podía responder. ¿Quién era realmente este chico? ¿Qué lo había convertido en el corredor nocturno? Y, lo más importante, ¿cómo podría usarlo para avanzar en sus objetivos? Aoyama Kenji, murmuró, el nombre rodando por su lengua con una mezcla de curiosidad e intención. Vamos a ver que también te escondes cuando el mundo te está observando. Se enderezó, dirigiéndose a la sala una vez más. Dupliquen sus esfuerzos. Cuanto más rápido lo entendamos, mejor preparados estaremos. Y recuerden mis palabras. Estaremos preparados. Los investigadores respondieron con un coro de sí, directora, su determinación igualando la suya mientras reanudaban su frenética búsqueda. Los labios de Cocolia se curvaron en una leve sonrisa, sus pensamientos ya se dirigían a la siguiente etapa de su plan. La cuenta regresiva para la erupción artificial continuaba, y esta vez, nada se interpondría en su camino.